Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. El día de hoy, día 16 de Elul del año 5763, estamos en el penúltimo mes, ya listos para que concluya nuestro año bíblico, en el cual daremos comienzo con el año 5764. Estamos entonces en el mes de Elul, 16 de Elul, 13 de septiembre del 2003. La porción que corresponde a esta semana, la Perashá Shavua, la porción semanal, se titula Kitabo. Vamos a Devarim, capítulo 26, Deuteronomio, capítulo 26, verso 1, por favor. Devarim 26, 1. Y esta porción corresponde hasta el capítulo 29, verso 8. Kitabo es la Perashá Ashavua, que significa cuando entres. Y dice la Biblia, y será cuando entres a la tierra que el Eterno te dio por heredad, y la poseas, y vivas en ella. Cuando hayas entrado, nuevamente lo voy a repetir en la versión 60, cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites. En esta primera versículo es como da origen precisamente al término Kitabo, cuando entres. ¿Se acuerdan? La semana pasada es cuando salieres, era el título de la Perashá Shavua, ahora es cuando entres. Entonces, en este mes, en el mes de Elul, precisamente corresponde esta porción semanal, y estamos ya a punto de terminar el quinto libro de Moshe, Deuteronomio, Devarim en hebreo. Entonces vamos a tratar un tema que es muy importante. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra diezmo ha ocasionado en muchos de los casos abusos de parte de las autoridades religiosas? ¿Por qué? Porque en muchos de los casos se ha sometido a las personas coaccionándolas para efecto de obligarlos a que presenten sus diezmos. En esta semana, por supuesto, como el tema de los diezmos es muy extenso, yo nada más voy a dar parte de la introducción y con el favor del Eterno en el transcurso de estos próximos días voy a tener que escribir la segunda parte para complementar completamente el estudio acerca de los diezmos. Derivado a la práctica de los diezmos hay muchas interrogantes, ustedes saben, que están relacionadas con los diezmos. ¿Cómo qué interrogantes? Bueno, ¿cómo se mantiene un inmueble que es utilizado para fines religiosos? ¿Cómo se debe de mantener a un pastor, a un rabino o a un líder que trabaja dentro de un grupo de congregantes? ¿Cuán obligatorio es dar los diezmos? ¿A quién se le deben de dar los diezmos? ¿Está vigente el diezmo o no? ¿En dónde se debe de depositar los diezmos? ¿Quién lo debe de administrar? ¿Quiénes son los destinatarios que van a ser los que van a gozar al respecto de esos diezmos? Estas y otras preguntas se derivan de precisamente esta sencilla palabra, diezmo. Entonces vamos a empezar a estudiar precisamente entendiendo que la palabra para diezmo en hebreo es la palabra hebrea maser. Si gustan, por favor, repetirla conmigo, maser. Maser. ¿Qué es maser? Literalmente la palabra maser es diezmo. Hay un énfasis en la... Se los voy a apuntar aquí, maser. Esa sería su transliteración en hebreo. En cada una de las palabras que la compone, una mem, una yin, una sin y una resh. Esta palabra maser, como la ven ustedes ahí, a su vez se deriva de un vocablo hebreo que es precisamente el que da origen a la palabra 10 o al número 10. Por eso es que esta palabra maser, que es el singular, diezmo, en plural sería maserot. Maserot, que serían diezmos. Ahora entonces, esta palabra maser proviene de la palabra 10 en hebreo, que tiene curiosamente dos formas de pronunciarse. Esto es, la palabra 10 en hebreo es azará, que es la forma femenina de decir 10, que está compuesta por una yin, una sin, una resh y una hei, y la forma masculina de la palabra 10 es eser. Entonces, azará, se los voy a apuntar aquí, azará o eser, dependiendo ustedes la encuentren en el contexto, tanto azará como eser hacen alusión a la palabra 10.
nada más que la primera en femenino y la segunda en masculino. Si nosotros estudiamos lo que sería los diezmos, ¿están ustedes de acuerdo con que los tenemos que estudiar en hebreo, relacionándolo con el Tanaj, que es la forma hebrea que se utiliza para denotar lo que le han dado por llamar el Antiguo Testamento, Tanaj? Lo voy a apuntar aquí. Tanaj, que es una contracción que en realidad se compone de tres partes: Torah, Nebim y Ketubim. ¿Se acuerdan ustedes que son las tres partes en las que se compone precisamente el Tanaj? Si nosotros estudiamos Maser en el hebreo, bueno, pues vamos a estudiar todo el Tanaj. Pero por supuesto también tendríamos que estudiar lo que dice el Brit Hadashah respecto del Maser. Ahora, ¿cuál es la palabra griega para Maser? Es apodecato. La palabra griega es apodecato. Apodecato, que vendría a ser la palabra griega para diezmar. Y es precisamente, sería el dar la décima parte de algo. Y juntamente con esta palabra griega apodecato, están otras dos que también es necesario estudiar, que es la palabra decate y decató. ¿Cuántas palabras tendríamos nosotros que estudiar contextualmente en la Escritura? Maser, apodecato, ¿cuál más? Azará y Eser hay que omitirlas un tanto porque significan literalmente 10. Pero tendríamos que estudiar Maser, apodecato, decate y decató. Todos estos vocablos, tanto en el hebreo como en el griego, tendríamos que estudiarlos contextualmente para poder nosotros llegar a entender lo que la Biblia le llama precisamente diezmo. Ahora bien, ustedes saben que el diezmo en la Biblia básicamente tenía dentro de su forma, era el dar al Eterno la parte que se producía precisamente cuando una persona sembraba una tierra. Si una persona se dedicaba a sembrar, él le iba a dar una parte, que sería la décima parte correspondiente a esa cosecha al Eterno. Igualmente, lo que era el diezmo, también se diezmaba lo que es la parte correspondiente a los animales. Vamos a ver un ejemplo. Levítico capítulo 27, verso 30. Vaikra 27:30, por favor. Y en esta porción de Levítico 27:30, la Escritura nos va a mostrar cómo es que el Eterno había mandado a nuestro pueblo justamente eso, que se cumpliera con los maserot, los diezmos. Levítico 27:30. Y dice la Biblia: y el diezmo de la tierra, así como de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, del Eterno es cosa dedicada, ¿a quién? Al Eterno. Verso 31. Y si alguno quisiere rescatar algo del maser, del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo maser, todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado ¿a quién? Al Eterno, Hashem. Entonces, aquí nos está poniendo, este versículo lo utilicé simple y sencillamente para demostrar cómo es que el maser era al respecto de lo producido por la tierra, al igual que el ganado que se tenía. Y ellos tendrían que dar precisamente al Eterno esta décima parte correspondiente a esta ganancia obtenida por parte de ellos. Ahora, es interesante que ahorita veamos lo que es diezmo, porque yo no sé si recuerden ustedes, cuando yo estaba hablando la semana pasada al respecto de la fiesta que se acerca, Yom Teruah, yo citaba que en el Talmud, en Rosh Hashanah, se habla de que existen 4 comienzos de año, ¿se acuerdan ustedes? Hablábamos nosotros que estaba el comienzo de año, de acuerdo al mes de Nisan, que da inicio al calendario de las fiestas, ¿se acuerdan ustedes? Y era el calendario, además de las fiestas, ¿de quiénes? También de los reyes, ¿verdad? Otro inicio de año, o Rosh Hashanah, era precisamente el que vamos a celebrar, que es el que da inicio al mes de Tisri, que con este inicio de mes cambia precisamente la numeración del año a 5764, que es el año en que viviremos después de que el Eterno creó a Adán, al hombre. Otro año era precisamente el año correspondiente a lo que es el año de los árboles, recuerdan ustedes. Y el cuarto era correspondiente al inicio del año para dar el diezmo de los ¿qué? De los animales. Justamente ahora que estamos en el mes de Lul,
si estuviéramos en tiempos bíblicos y estuviera erigido el santo templo, en hebreo llamado Beit HaMikdash, todos aquellos que tuviéramos ganado, en este mes que acaba de comenzar, a partir de este mes, todos los animales que nacieran, los contabilizaríamos para que en el lapso de un ciclo de un año, le presentáramos al Eterno nuestro diezmo, nuestro maser, correspondiente al ganado. ¿Sí está claro? Entonces, ahorita no voy a abordar el tema de los maserot correspondientes al ganado, sino me voy a enfocar en lo principal del maser, que vendría a ser el producto de la tierra. Entonces, recapitulando, hay 4 años de acuerdo a lo que es la tradición hebrea. 1, el año que da inicio al calendario de las fiestas, que comienza en el mes de Nisan, según lo establece la Escritura. El siguiente cabeza de año es el que da origen al año de los árboles. El tercer tipo de cabeza de año es en el mes de Elul, el cual da inicio a lo que vendría a ser el maserot, o los diezmos correspondientes al ganado. Y el cuarto es precisamente el que da inicio a lo que vendría a ser el calendario civil, conforme al año después de que se creó el hombre. Ahora bien, comencemos un poquito a ver. En este día, precisamente nos correspondería leer esta Perashá Kitabo, y en su segunda alía, ¿se acuerdan ustedes que yo mencioné las alías? Vamos a Devarim capítulo 26, verso 12. En un mes como hoy, cuando los talmidim, los discípulos de Yeshua, estarían ellos reunidos con él y asistirían a la sinagoga, leerían exactamente la misma porción que estamos leyendo nosotros. Cuando Yeshua se presentaba a la sinagoga desde pequeño, igualmente leerían la misma porción. Entonces, hoy vamos a sincronizarnos con ese calendario, ese círculo, ese ciclo en el cual el Eterno ha tenido a bien dar a su pueblo, para efecto de nosotros meternos en los tiempos del Eterno y sincronizarnos con Él. Y no importa que estén ahorita en Israel, que mucha gente en Israel que lee la Perashá está recibiéndola y está igualmente compartiéndola. No importa que estuvieran en Italia, en Bulgaria, en todo el mundo, el pueblo del Eterno está leyendo esta porción. Vamos a leer la segunda alía, Devarim capítulo 26, verso 12. Deuteronomio 26, 12. Y dice la Biblia, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a leerla juntos, Devarim 12, hasta el Pasuk, el versículo 15, por favor. Devarim 26, 12. Acompáñame, por favor. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerás en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Hashem, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Hashem, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Tomen asiento, por favor. Después de que Mashiach ascendería con el Padre, todos aquellos que le seguirían, pues estarían igualmente estudiando esta porción de la Escritura, que comprendería de los capítulos 26 hasta el capítulo 29. Y necesariamente, siendo de origen gentil o siendo de origen judío de nacimiento, les tendrían que explicar qué es el Maser. Igual que nosotros estaríamos sentados, el rabino estaría exponiendo la enseñanza de la Perashá a Shabua, y necesariamente por ahí tendría que salir alguien, oiga, explíqueme por favor acerca de los diezmos. Y entonces le diría, vamos a leer esta porción, y es muy interesante leer esta porción, porque trae a luz algunos conceptos que muchas veces no se consideran en cuestión del diezmo. Punto número 1 que no se considera respecto del diezmo y que nos habla esta porción. Primero es que si se fijan, dice ahí que habla del diezmo en el año tercero.
¿Sí lo ven ahí? Según el verso 12. Está hablando de que el diezmo está de acuerdo a un ciclo de años que compone 3 años, y ahorita más adelante voy a explicar. Segundo punto interesante que se deriva de este versículo, de estos pasukim, es que nos habla de que existe el denominado año del diezmo. En el mismo verso 12, ¿lo ven? Ahí dice que es un año del diezmo. Punto número 3 es que habla de que se comerá y se saciará los leviim, los levitas, el extranjero, el huérfano y la viuda. Verso 12, vamos a leerlo por favor otra vez. Y se los voy a leer ahí. Dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos del año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y comerán, ¿en dónde? En tus aldeas, y se saciarán, de manera que el diezmo, en esta ocasión y más adelante lo vamos a confirmar, no nada más era para el servicio del Eterno. ¿Sí lo están viendo? Si no están hablando de que el diezmo, con él iban a hacer una gran comilona, una gran comida, de las cuales los levitas, ¿quién más? Los huérfanos, los extranjeros y las viudas formarían parte juntamente con la persona que va a diezmar. Les pregunto yo, ¿alguna vez ustedes habían considerado de el diezmo que se da gozar parte para sí mismo? ¿Alguna vez habían considerado que parte del diezmo que muchas veces le damos al Eterno, también a la luz de la Escritura, el primero que lo goza es la persona que lo da? Y ahorita lo voy a ver. Punto número 4 es que habla de una confesión a Hashem del cumplimiento del diezmo. Esto lo vemos en el versículo 13 al 15. Entonces, no nada más darían, sino además se confesarían delante del Eterno. ¿Sabes qué, Eterno? Aquí está, yo ya te lo di. Punto número 5 es que habla de que no comió del diezmo estando de luto. Vamos a leer el verso 14. Dice: no he comido de ello en mi luto. O sea, esto es, de manera que el que da diezmo, come de su mismo diezmo. ¿Sí están de acuerdo ustedes? Dice: no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Hashem, he hecho conforme a todo lo que me ha mandado. Punto número 6 es que, como consecuencia de ello, en el verso 15, le pide al Eterno que bendiga a Israel como consecuencia de la obediencia de la gente que está dando precisamente su diezmo. Entonces, aquí aparecen varios factores que son muy interesantes considerar, y que de entrada, el confrontarnos con la palabra necesariamente tiene que cambiar nuestros esquemas mentales religiosos, acomodándolos o en muchos casos confirmándolos. Pero es muy interesante sacar a la luz estos sencillos puntos, de los cuales todavía más adelante voy a profundizar, pero esto viene de alguna u otra manera a hacer un cisma en lo que se entiende cotidianamente como lo que vendría a ser un diezmo. Ahora bien, lo que es importante entender es que el diezmo, cual sea la forma que se utilice en la actualidad, y más adelante también lo voy a explicar, tenemos que entender que uno es el diezmo bíblico y otro tal vez podría ser el diezmo que habitualmente se estila enseñar. A lo largo de la Biblia encontramos que existen varios tipos de diezmos, de maserot, ¿sí? En esencia podríamos englobar 3 tipos de diezmos. En primer lugar, el maser para los levitas. ¿Qué quiere decir esto? El diezmo que se les daba a los levitas. En segundo lugar, el segundo tipo de diezmo vendría a ser el maser que se consumía en Jerusalén o que bien se redimía. El tercer punto es el maser destinado a los pobres. Entonces, en esencia hay 3 tipos de diezmos: el que se le da al levita, el otro tipo de diezmo el cual se consume por uno mismo, y el tercero aquel que se le da a los pobres. En esta perashá solamente voy a inmiscuirme un poco en el primer tipo de diezmo, ¿sí? En el que se da a los levitas. Este maser, este diezmo, debía de sacarse
en base a las bendiciones que el Eterno les daba cuando una persona producía a partir de la tierra. En el diezmo hay un ciclo de 3 años. Aquí se los voy a poner ahorita para que me explique bien. Para los diezmos que estoy haciendo mención ahorita, ¿se acuerdan ustedes que en la Escritura se dividen los años en ciclos de cuánto? ¿En ciclos de? En ciclos de 7. ¿Sí sabían eso? Bíblicamente los años se dividen en ciclos de 7. ¿Por qué en ciclos de 7? Porque justamente en el año séptimo ocurriría un evento importante. ¿Quién lo sabe? Precisamente era el año de remisión, era el año que lo traducen al español como sabático. En el hebreo se le denomina Shemitah. Shemitah. Entonces la gente tenía que sembrar y cosechar en el año 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el año séptimo, ¿cuál era la obligación? Tenía que abstenerse de sembrar en la tierra con el objeto de que ese año le diera reposo a la tierra. ¿No hay dudas hasta aquí? Cualquier duda, por favor, comunícamela para que lo pueda explicar. De tal manera que los ciclos del diezmo, que se componían en ciclos de 3 años, ahorita lo vamos a poder ver, porque eran ciclos de 3 años. Aquí se engloba un ciclo, otro ciclo, viene lo que vendría a ser la Shemitah, se abstiene de diezmar y otra vez comienza el ciclo. El primero, el segundo, el tercero, así sucesivamente hasta el sexto, y en el séptimo año no se diezmaba. Otro esquema que también forma parte de lo que es el entendido contemporáneo respecto del diezmo. Hay un año en el cual no se diezma. Sí. No, la Shemitah es precisamente el año séptimo, el año en el cual se le va a dar descanso a la tierra. Shemitah. Se los voy a apuntar aquí. Shemitah. Entonces, acabamos de leer precisamente que hablan de un ciclo de 3 años. ¿Se acuerdan ustedes en la Escritura? Lo acaban de ver ustedes. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, había un ciclo de 3 años. Vamos a leer Levítico capítulo 25, en donde nos habla un poco acerca de la Shemitah y de lo que se le llama como el Yobel. ¿Alguien sabe qué es el Yobel? Sí, precisamente, es el jubileo. Yobel, se los voy a apuntar aquí, Yobel. ¿Cuál es el Yobel o el jubileo? ¿Cuál es? ¿Los cuáles? Los 50. Eran ciclos de 7 por 7, ¿verdad? Daba 49 y al siguiente año era el año del Yobel, del jubileo. Vamos a leerlo, Levítico capítulo 25 para que nos familiaricemos con él. Levítico, Vaikra 25. Y dice la Biblia en Levítico 25:1. Hashem habló a Moshe en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará ¿qué? Shabbat. De manera que los hombres no nada más iban a guardar Shabbat, sino también la tierra iba a guardar Shabbat. Ahora, es muy interesante que la tierra, les pregunto yo, ¿la tierra en todo el mundo tiene que guardar Shabbat? ¿Qué dice la Biblia? Volvamos a leerlo. Hashem habló a Moshe en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado, ¿en dónde? En Eretz, en la tierra que yo os doy, la tierra guardará Shabbat para Hashem. ¿En dónde es obligatorio guardar esta mitzvah, este mandamiento? Solamente es para todos aquellos que tienen tierra en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Entonces, alguna vez me platicaba por ahí Aarón, y él me decía que en Tejalpa hace muchos años, creo que guardaban también un año en reposo de la tierra. No recuerdo si me decías cada 3 o cada cuántos años me decías. Entonces, en muchas partes del mundo, pues obviamente también consideran el hecho de que a la tierra es bueno dejarla descansar. ¿Se dan cuenta ustedes en dónde es obligatorio hacerlo? En Israel. ¿Es bueno para toda la tierra? Es bueno para toda la tierra.
dejarla descansar. Tan es así que agrícolamente hay ciclos en los cuales se siembra determinado fruta o determinado vegetal o lo que sea, y después de un ciclo se le cambia precisamente con otro diferente para aprovechar las bondades que va dejando la tierra. Sigamos leyendo. Verso 3. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Shabbat, ¿para quién? Para el Eterno. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti. ¿A quién más? A tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. ¿Quién garantiza que en el año 7º en el cual no se siembra, quién es el que garantiza que de todos modos va a haber sustento? Hashem. Por eso es que en Shabbat, cuando tenemos los 2 jalot sobre la mesa, que están simbolizando la provisión del año, del día 7º. Todo es exactamente lo mismo, basándose en este tipo de ciclos que habla la Escritura. Ahora, con esto saca a la luz otra cosa muy importante. No todos los mandamientos son para todos. Sí está claro eso. ¿Esto qué quiere decir? Hay mandamientos que están establecidos en la palabra de Dios y que no todo mundo puede cumplirlos. ¿Cómo cuál? Precisamente, si alguien, aunque vive en Israel, pero no siembra, no puede guardar la mitzvah de hacer la Shemitah, de hacer el descanso precisamente para la tierra. Por eso es que Yeshua, tampoco él cumplió todos los mandamientos. Y no es que él haya violado la Torah, no es que él haya violado la voluntad del Eterno, sino que en muchos de los casos era impedido llevar a cabo todos los mandamientos por la sencilla razón de que en algunos mandamientos, por supuesto que sus condiciones no encajaban con ellos. Entonces, primero habla acerca de la Shemitah, verso 8, y contarás 7 semanas de años. ¿Sí lo ven ahí? 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte ¿cuántas? 49. ¿Esto no les recuerda algo? ¿Qué fiesta les recuerda? Es la cuenta del Omer que da como consecuencia qué fiesta al final de la fiesta de Shavuot, la fiesta del Pentecostés. Entonces dice la Biblia en verso 9, entonces harás tocar fuertemente ¿qué? Shofar. ¿Cuándo se tocaría fuertemente shofar? En el Yovel. Yovel también lo podríamos utilizar además, en este caso como jubileo, precisamente también como un cuerno de carnero. ¿Cuándo sería el año del Yovel? En el año 50. ¿Cuándo sería la fiesta de Shavuot? En el día 50. Y esos 50 se dividen a su vez en ciclos de 7. Igual como se dividen los ciclos de 7 de la tierra. Igual como se dividen los 7 días de la semana. Que hoy en día nadie se puede responder por qué tenemos ciclos de semana de 7 días. Y la respuesta la encontramos en la Escritura. Simple y sencillamente. Sigamos leyendo ahí. Entonces, verso 9. Entonces harás tocar fuertemente shofar. Ahí sí dice literalmente en hebreo shofar. Dice, en el mes 7º a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis ¿qué? El año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual a su familia. Correcto. Entonces, hasta aquí está claro que en la Biblia se establecen ciclos y el ciclo precisamente de lo que es el diezmo, el maser, se dividen en ciclos de 3 como ya habíamos leído previamente. Ahora, vamos a ver Números 18-21. Ahí nos va a hablar precisamente del primer tipo de diezmo que yo les mencionaba. ¿Se acuerdan ustedes que yo les hablé del diezmo para los leviim? Para los levitas. ¿Quiénes eran los leviim? Hoy en día tenemos un secretario, ¿verdad? Que forma parte de esa familia sacerdotal. Yo no sé si sea observante o no, pero lo único que sí sé
es que es descendiente del linaje ¿de quién? De Leví. En este caso no hay garantía de que sea de Aarón. ¿Quién es él? Creo que era el de Salud, el de Santiago Levi, creo que se llamaba. Bueno, entonces ahí Números 18-21 nos va a hablar del primer tipo de diezmo. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba varios tipos de diezmo? Este diezmo se le llama Maser Rishon. Maser Rishon. Vamos a leer, ahí en este pasaje establece precisamente el Maser Rishon. Números 18-21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los Maserot en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven, ¿en dónde? En el ministerio del Mishkan, del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel, ¿a dónde? Al Mishkan, al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Y miren algo bien interesante, ¿qué dice ahí? Estatuto perpetuo. ¿Qué significa esto? Estatuto perpetuo para vuestros descendientes. De manera que cuando venga Mashiach y se vuelva a erigir el templo, ¿quiénes van a servir? Los levitas. Y justamente es de las pocas familias judías que se sabe hoy en día y que se le identifica en base a los apellidos, que la mayoría de ellos tiene derivaciones del apellido Levi, ¿se acuerdan ustedes? O apellido inclusive sacerdotal como Cohen. Y de ahí varias derivaciones de estos apellidos que hoy en día cuando escuchamos a gente que se apellida así, en realidad es porque se ha preservado su linaje. Y es por obra del Eterno que ha tenido a bien preservar ese linaje perfectamente bien identificado. Hay por ahí un estudio que sacaron hace algún tiempo en Selecciones, en donde hablaban cómo es que genéticamente se les hacía una prueba genética a todos aquellos de apellido Levi y sus derivados, Cohen y sus derivados, y cómo es que genéticamente podrían establecer que pertenecían precisamente al mismo árbol genealógico. Y hoy en día en internet, si ustedes quieren saber si pertenecen a la familia de los Leviim, de los levitas, es posible. Uno pide mediante un módico pago, un test, una prueba, precisamente, y toman nuestra sangre e identifican si en nuestros componentes genéticos, precisamente traemos en nuestra sangre de la familia de Leví, de los Leviim. Entonces es posible hoy en día identificarlos. Vamos a seguir leyendo ahí mismo. Verso 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos ¿de quién? De Israel. Porque a los Leviim he dado por heredad, ¿qué? Los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Hashem en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. De manera que cuando el Eterno los mete a la tierra prometida, el Eterno nunca les da una porción de tierra que fuera de su propiedad. Sí les da una porción de tierra para que ellos vivieran cerca del Mishkan, pero no iba a ser nunca de su propiedad. Porque ¿cuál iba a ser la heredad de los Levín? Los diezmos, los Maserot. Pero esto iba a tener un periodo de vigencia. La respuesta es no, porque el Eterno estableció estatuto perpetuo para vuestros descendientes, según lo establece la Escritura. Ahora bien, ¿qué harían los levitas con los diezmos? Esta es otra cosa muy interesante. O sea, si alguien llegaba y le presentaba sus diezmos, ¿qué iba a hacer la persona que recibía los diezmos? ¿Qué iban a hacer los levitas con los diezmos? Ven ahí el verso 25 de Números 18. Números 18, pero ahora el verso 25. Y habló Hashem a Moshe diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Hashem, ¿el qué? El maser de los maserot, el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Hashem de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda de Hashem, el sacerdote Aarón,
de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Hashem. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas, ¿como qué? Como producto del aire y como producto del lagar, como si ellos precisamente hubieran sido los encargados de ¿qué? De sembrar, y ellos hubieran cosechado. Ellos cuando diezmen, estaría considerado como si a su vez ellos hubieran precisamente trabajado en arar la tierra, en sembrarla y en cosecharla. Y sigue diciendo ahí, verso 31, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Fíjense que curiosamente, hoy en día, muchas de las páginas de judíos, sobre todo observantes, practicantes, ortodoxos, como comúnmente se le denomina, se han encargado enfáticamente de presentar una guerra frontal. La Biblia dice, ¿se acuerdan ustedes que llegará el día en el cual al que es pueblo se le creará a ellos o se les hará que ellos vengan a hacerlo? Entonces hoy en día muchas de las páginas en internet de gente ortodoxa están sacando artículos en contra por una sencilla razón: ya les dio celos. ¿Por qué? Porque ya les dio celos. Y digo, nosotros hemos tenido la experiencia de mucha gente de repente cuando nos ve y se sorprende, ¿no? Cómo es que el Eterno nos ha traído a este camino, y lo que dice la Biblia tal cual que le iban a ser creados o llevados a celos es lo que hoy justamente se está dando. Entonces muchas páginas en internet están criticando duramente lo que es la usanza del diezmo, pero están criticando sobre todo la usanza del diezmo porque están criticando la usanza del diezmo de acuerdo a la postura tradicional evangélica. Curiosamente, hay varias páginas en internet en donde le mandan una pregunta al rabino o al maestro y le dicen, ¿un gentil puede diezmar? Y la respuesta es muy enfática. Y ellos dicen, un gentil no debe de diezmar. ¿Por qué? Porque para el único que le es permitido diezmar, ¿es para quién? Para un hijo del Eterno. Eso es lo que dicen ellos. Ahora, tienen mucha razón en ese sentido. En donde no tienen razón es que mucha gente cuando ve esa parte que está escrita y que dice, no, un gentil no puede diezmar, es que no consideran que todos aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Mashiach, venimos a ser parte del pueblo de Israel. Y por lo tanto, y por ende, esta Biblia que está aquí nos corresponde como herencia, y para nosotros es guardarla y para nosotros es seguirla. Entonces, ellos critican mucho la usanza del diezmo, y porque se basan en una sencilla premisa. Para que exista el diezmo, la única alternativa es que debe de estar en pie el Santo Templo. El diezmo bíblico solamente puede llevarse a cabo cuando esté erigido el Santo Templo. Cuando venga nuestro Mesías y vuelva a ser erigido el Santo Templo, nuevamente se volverá a tener que diezmar a la usanza escritural. Pero mientras no haya diezmo, no es posible que se pueda diezmar. Y entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Cómo es que lo trabajan? ¿Cómo es que lo hacen? Bueno, antes de llevarlos a eso, quiero demostrarles históricamente cómo es que todo esto que les he platicado hay una práctica bíblica. Vamos a Nehemías, capítulo 10, verso 19. Nehemías, capítulo 10. ¿Se acuerdan cómo dice? Vamos a Nehemías, capítulo 10, verso 29, pero ¿se acuerdan cómo dice Efesios 2, 19? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de quién? Del Eterno. Entonces, Nehemías 10:29 nos da una ilustración de cómo es que históricamente se llevaba a cabo esto del diezmo. Dice la Biblia, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios,
que fue dada por Moshe, siervo de Dios, y que guardarían y que cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Hashem, nuestro Señor. Y que cada año traeríamos ¿a dónde? Verso 35, perdón, me quedé en el 29 y me salté al 35. Y que cada año, ¿qué? Traeríamos a la casa de Hashem las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la Torá, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite. Para los sacerdotes, ¿y qué dice ahí? A las cámaras de la casa ¿de quién? De nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estarían el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen ¿en quién? El diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. ¿Se acuerdan? Ustedes han escuchado por ahí la frase que le denominan alfolí. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, dice verso 39, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y a los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa. ¿De quién? Este pasaje de Nehemías es muy interesante porque va a ser parte de lo que se va a vivir en un futuro. ¿En qué sentido? En los tiempos de Nehemías y de Esdras no estaba erigido el Beit HaMikdash, no estaba erigido el templo. Por lo tanto, y tampoco estaban erigidos los muros de Jerusalén. No estaba constituido como Estado. Pero en esos libros precisamente se describe cómo es que nuestro pueblo, después de regresar de la cautividad, empieza a erigir los muros, ¿se acuerdan ustedes? Y cómo es que se va dando cada uno de los procesos en los cuales el Eterno empieza a trabajar con su pueblo. Empieza a quitarle muchas de las cosas que venían haciendo mal. No guardaban Shabbat, empiezan a guardar Shabbat. Se habían casado con gentes que no eran pueblo, las despiden. Empiezan a renovar y a restaurar la alabanza. Y se dan muchos procesos en los cuales yo veo que históricamente cada uno de esos procesos han venido presentando a lo largo de la historia de nuestro pueblo. Entonces, en este pasaje es muy interesante porque cuando nuevamente se vuelve a erigir, se va a dar nuevamente esto. ¿Qué quiere decir? Se van a tener nuevamente que poner de acuerdo, los levitas van a tener que entrar al servicio y se va a tener necesariamente que volver otra vez a instaurar el diezmo. Ahora, es muy interesante que aquí establece que el diezmo ¿a dónde se tenía que llevar? A la casa de Hashem. Les pregunto yo, por mucho que pongamos una placa que diga Sinagoga Vedaderech, casa de Dios, les pregunto yo, ¿esta es la casa de Dios? ¿Esta es la casa de Dios? O si vamos nosotros caminando y vemos una iglesia, una congregación y dice ahí, esta es la casa de Dios, ¿esa es la casa de Dios? Los lugares que se conocen como iglesias o como congregaciones, ¿esas son las casas de Dios? El diezmo, ¿a dónde se tenía que llevar? Y solamente hay una casa de Dios. Ojo, no hay muchas casas de Dios. Vamos, no los lugares en donde se congregan las gentes son las casas de Dios. Alguna vez me tocó que me comentaban algo muy, muy interesante y que refleja parte del contraste cultural. Llega una persona, para ser más preciso, mi cuñado, a una congregación aquí en Cuernavaca con una gorra. Se sienta con la gorra, inmediatamente llega el pastor, por favor te pido, de la manera más atenta, que respetes la casa de Dios y te quites esa gorra. Mi cuñado no tuvo objeción, se agarró y se la quitó. Este es un gran contraste de la cultura. En México, para presentar el respeto a las personas, y me tocó cuando yo estaba chico, gran parte de nuestros tíos usaban sombrero, ¿se acuerdan ustedes? ¿Y qué hacían cuando una persona traía sombrero? ¿Por qué? Porque así estaba presentando su respeto. Entraba a una casa y se quitaba el gorro o el sombrero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la costumbre oriental? Ojo, esa es la costumbre occidental. ¿Cuál es la costumbre oriental? Que el respeto se presenta a través de cubrirse la cabeza. Es contraria y opuesto a la costumbre occidental. En la costumbre oriental, alguien que tenía puesto cubierta la cabeza estaba presentando una señal de respeto.
Digo, basta leer al respecto de las tradiciones en 1 de Corintios capítulo 11, cuando habla acerca de las mujeres, no sé si se acuerdan, que dice que las mujeres deberán de tener una señal de autoridad sobre su cabeza, ¿se acuerdan ustedes? Y ahí establece, por causa de los ángeles. Y luego dice, pero nosotros no tenemos tal costumbre, hablando acerca del velo, porque en lugar de velo les he dado el cabello. Pero esta forma de cubrirse precisamente contrasta con lo que vendría a ser la usanza oriental, en la cual el presentarse el respeto es a través de cubrirse. Aquí lo interesante es que, si bien es cierto, nosotros tenemos que guardar y tenemos que ser respetuosos con las creencias de todo mundo, es muy interesante contrastarlo con la Biblia, porque solamente hay una casa de Dios. O sea, esta no la es, y no es ningún otro lugar de reunión de hijos del Eterno. No es ningún lugar de reunión, solamente hay una casa del Eterno, la cual ahorita sucedió el Jurban, lo que vendría a ser que ha sido derribado el santo templo del Eterno, y ese solamente se encuentra ¿en dónde? En una ciudad santa. ¿Sí estamos de acuerdo? No en una ciudad santa como México, porque México no es una ciudad santa. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, México no es una ciudad santa por la sencilla razón que el único que puede determinar qué cosa es santo, Hashem, nunca dijo México ciudad santa. Nos encantaría, pero vaya, verdaderamente nuestra ciudad, la de todos nosotros, es una ciudad santa a la cual pertenecemos. ¿No están ustedes de acuerdo? ¿Sí o no? Nosotros verdaderamente pertenecemos a una ciudad santa. ¿Cuál? A Jerusalén. La cual no será nueva, ¿eh? Cuando dice la nueva Jerusalén, no. Va a ser una ciudad renovada. Entonces, los diezmos se tenían que ir a presentar a la casa del Eterno perpetuamente. ¿Para quiénes? Para los leviim, para los levitas. Vamos a Devarim, Deuteronomio capítulo 12, verso 5. Devarim 12:5, Deuteronomio 12:5. Miren cómo lo dice textualmente la Escritura. Y ojo, no lo estoy diciendo yo. Vamos a leer un poquito de contexto, desde el 1, para que entremos en materia. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que el Eterno, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Hashem vuestro Dios, verso 5, sino que el lugar que el Eterno vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, ¿y qué? Y allá iréis. ¿Cuál lugar? El que el Eterno le plació designar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puso aquí en el Parque Melchor Ocampo? Pues no lo sé. Lo único que sí sé es que le plació ponerlo en Israel y en el lugar en el cual él le plació. Sigue diciendo, verso 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios. ¿Qué más? Ándale, o sea que de manera que en el lugar que el Eterno puso, ahí vamos a llevar los maserot. Y sigue diciendo, aquí no está dividiendo los diferentes tipos de diezmos que estamos hablando, sino te lo está englobando todos. Dice ahí, entonces, allí llevaréis vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Verso 7. Y comeréis allí delante del Eterno vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual el Eterno tu Dios te hubiere bendecido. Miren, el verso 8 está tremendo. No haréis como todo lo que hacemos nosotros. A ver, ¿sí lo ven bien? Dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros. Aquí ahora, como quien dice, no haremos nuestra santa voluntad. Hagamos la voluntad de Hashem. Y sigue diciendo ese versículo. No haréis todo como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. ¿Sí se dan cuenta? O sea, de manera que pueden haber diversidad de opiniones en cuestión del diezmo, pero el Eterno estableció una cosa. El diezmo va y se deposita en la casa del Eterno y es destinado para los propósitos que Él ha mandado. Y sigue diciendo, versículo 9, porque hasta ahora
no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Hashem vuestro Dios. ¿Recuerdan ustedes el capítulo de Hebreos en donde dice que muchos de ellos no entraron en su reposo? ¿Se acuerdan por qué? Simple y sencillo. ¿Por qué no se entra al reposo de Hashem? Porque no se hace su voluntad. ¿Queremos vivir en shalom? ¿Queremos vivir en paz? Lo que necesitamos es entrar en la voluntad del Eterno. Y entonces tendremos salvaguardado nuestro entorno y garantizado porque el Eterno nos dará shalom. Dice, el que está bien con el Eterno, aún con sus enemigos, les hace estar en shalom, en paz. Y sigue diciendo, versículo 9, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Hashem vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que el Eterno vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y no termina ahí, verso 11. Y al lugar que Hashem vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, les pregunto yo, ¿aquí fue donde el lugar en el Eterno dijo, aquí voy a poner mi nombre? ¿Aquí? No. O sea, no. ¿Dónde lo puso? En Israel, en el Santo Templo. Y sigue diciendo, versículo 11, y al lugar que Hashem vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros macerot, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido al Eterno. Y os alegraréis delante de Hashem vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Verso 13, miren qué tremendo. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Verso 14. Sino que en el lugar que Hashem escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Qué cosa te manda? Pues todo lo que previamente está estableciendo. Como a lo largo de estos versículos vemos muy claramente, dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí y ahora, cada uno lo que bien le parece. Pues no hay una uniformidad al respecto, cada quien hace como bien le parece. Y dice ahí también, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Hashem escogiere, allí presentarás vuestras ofrendas. Miren, amados, aquí lo interesante de todo ello es una cosa. El diezmo bíblico está aquí. Si para recoger ofrenda o para recoger sedaca se le quiere llamar diezmo, que se le llame. Está en todo mundo en libertad de llamarle diezmo. Pero de eso a que se utilice capítulos como Malaquías 3, en las cuales estén trayendo maldición sobre la gente y digan, maldito es porque me robaste, utilizando versículos que no corresponden con la realidad escritural, eso sí está delicado. Con esto no quiero decir que no tengamos que dar nuestra 10ª parte de nuestros ingresos, porque aquí hay una parte interesante que se tiene que estudiar, y es precisamente el aspecto de las ofrendas, de la sedaca y de todas las dádivas que dio nuestro pueblo a lo largo de todos los tiempos. ¿Sí me explico? Pero cuando se utilizan pasajes como Malaquías capítulo 3, en donde se utilizan para maldecir al pueblo, punto número 1, esto está en la Torá. Y mucha gente tiene que recordar que la Torá es algo que no siguen. Sin embargo, a conveniencia se toma partes de la Torá como que. Es muy interesante porque apenas yo estaba leyendo un cassette que me prestaron de un pastor que nos bendijo mucho a mi esposa y a mí. Y es un pastor que vive en Guatemala y es utilizado poderosamente en liberación. Y fuimos tremendamente bendecidos a través de su ministerio. Y él está en esta enseñanza está estableciendo una cosa. Él dice, existe la ley y la ley se compone de 2 divisiones. La ley moral y la ley ceremonial. Voy a poner un artículo en internet y que se va a titular Yeshua vino a quitar la ley ceremonial y a establecer solamente la moral, y voy a poner como contenido en qué capítulo y versículo, porque ¿de dónde sale todo esto? O sea, ¿cuál ley moral? Cuando dice no matarás,
Está estableciendo que físicamente aún no lo vas a hacer, no nada más moralmente no vas a asesinar a la persona. ¿Sí me explico? O sea, existe una ley, existe una Torá, la cual dentro de esa Torá existen ciertas voluntades del Eterno las cuales se establece. Sin embargo, dentro de la voluntad del Eterno tenemos que entender una cosa. No existe tal cosa como una división de ley moral y ley ceremonial. Alguna vez estaba con un pastor amado por nosotros y yo le decía, pues mira, te acepto tu argumento, pero entonces déjame preguntarte otra cosa. Porque él me decía, no, es que yo no estoy de acuerdo con que se guarde la ley ceremonial. Yo le decía, pues ok, está bien, pero entonces, ¿por qué celebras la Santa Cena? Porque la Santa Cena es una fiesta bíblica ceremonial. Entonces, ¿por qué invitas a la gente a que se sumerja la tevila a lo que le denominan bautismo? Porque esa es otra práctica ceremonial de la Torá. Y yo le dije, y ya no me voy con el diezmo, porque el diezmo es otra práctica ceremonial de la Torá. Entonces, aquí lo interesante es que el Eterno está haciendo cambios en su Keilah. Les pregunto yo, y yo sueño con ese día. Tiene que llegar el día en el cual las congregaciones se homogenicen en muchas de las cosas que están establecidas en la Biblia. Y ya les ponía yo algunos ejemplos. Hay congregaciones que bautizan por aspersión, ¿se acuerdan ustedes? Otras con una jicarita, otras de niños, otros de grandes. Y existen variadas formas. Teníamos un pastor que mencionaba como 6 o 7 y se las sabía re bien, nunca me las aprendí, me las debí de haber aprendido. Porque él decía, existe por aspersión, por inmersión, no sé, sacaba una letanía increíble. En ese momento él decía, todas esas son válidas. Yo lo que digo es, sí son válidas en ignorancia. Cuando la gente no sabe, digo, si tú te bautizaste con una jicarita por aspersión, Baruch Hashem, porque lo que importó fue lo que sabía, lo que te enseñaron y lo que lo hiciste de corazón. Pero esto es la práctica bíblica de ninguna manera. La práctica bíblica establece que el bautismo es a través, primero, de una pileta que tiene que ser de aguas corrientes. Nunca puede ser a través de una alberca, por ejemplo, que no es de aguas corrientes. Una tevilá tiene que ser o bien en un río o en una mikve, que es precisamente una pileta ceremonial que se recoge precisamente agua de las lluvias, agua corriente, y se recicla a través de la mikve, en las cuales las personas, previas a una fiesta, posteriores a su periodo menstrual, o cuando se van a casar o cuando se van a convertir, bajan ¿a dónde? A la mikve, a hacer su tevilá. ¿De qué manera se hace? Bueno, pues se dice una bendición. La persona cuando baja tiene que tener sus cabellitos bien recogidos, y cuando se sumerge tiene que permanecer un momento sin tocar el suelo y tampoco sin tocar la superficie, adoptando una postura fetal. ¿Por qué? Porque obviamente está denotando que está ocurriendo algo interno en esa persona que le va a traer como consecuencia, cuando salga, una vida renovada. De tal manera que cuando Yeshua les decía a Nicodemo, tú siendo maestro de la Torah no sabes lo que es renacer, ya sabía que se refería precisamente a la tevilá, y que hay varios tipos. Ahora, es muy interesante todo ello porque la Keilah no está homogenizada por una sencilla razón: hace falta conocimiento escritural. Y como eso, sueño también con que la Keilah se homogenice en una cosa: van a recoger dinero, ofrenda, que se recoja pero que no se le llame diezmo, porque el diezmo bíblico es uno. Y si nosotros tomamos Malaquías para poder coaccionar a la gente a que diezme, ojo, eso es algo que no es correcto, porque no estamos empleando la Biblia como debería de emplearse. Y esa es la otra parte que me hace falta compartirles. Yo no quiero que ustedes se vayan con la idea de que, pues ahora mi dinero me lo voy a guardar. ¿Sí estamos de acuerdo? Sino simple y sencillamente estamos estableciendo un concepto. ¿Cuál concepto? El concepto bíblico de lo que es el maser, el diezmo. Y por supuesto nada más he hablado de una primera parte y me hace falta todavía desarrollar muchísimo más para seguirles demostrando cómo es que escrituralmente existe un diezmo, un diezmo bíblico, que tiene una forma de llevarse a cabo, que tiene un ciclo, y que curiosamente de los primeros que se gozaban de ese diezmo era la persona que daba. La primera persona que se gozaba después de dar su diezmo era la persona que daba.
y en los siguientes estudios precisamente lo voy a establecer escrituralmente para que podamos tener una base para poder decir, a esto, ¿cómo le denominamos nosotros? Sedaca. ¿Le hemos llamado diezmo hasta ahorita? No. ¿Cómo le llamamos? Sedaca, que vendría a ser el equivalente de ofrenda a lo que vendría a ser literalmente hacer justicia. Y después vamos a abordar el tema precisamente con todo el Brit Hadashah y cómo es que Rabbi Shaul instó a que la gente diera precisamente una cosa, sedaca. ¿Ok? Ya para finalizar, hace algún tiempo yo charlaba al respecto de todo ello con una persona y la gente que está instruida, una gente que estaba instruida me decía, oye, pero es que no me digas tú que los diezmos son de la Torá, porque ya desde antes de la Torá se diezmaba. ¿Ustedes sabían eso? O sea, la Torá se legisla, perdón, en la Torá se legisla los diezmos. Pero antes de que el Eterno diera su voluntad a Moshe, ya se diezmaba. ¿Sabían ustedes? ¿Quién diezmó? Abraham, a un personaje llamado, ¿cómo se llama ese hombre? ¿Cuál es su significado? Rey justo. Rey justo. Entonces, en tiempo de Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, se diezmó precisamente, y él le diezmó precisamente lo que había recabado de una batalla. Y esta es parte también de lo que yo tengo que enseñar al respecto de extrapolar cuando la gente daba su diezmo y que no necesariamente sembraba, pero de todos modos daba diezmo en la tierra de Israel y daba precisamente de los frutos de su labor, no necesariamente a través de lo sembrado y de lo que cosechaba, sino también a través de especie. Eso todavía restará por verlo, y cómo es que el dinero literalmente llegaba también a las manos de los levitas. Pero cuando yo hablaba con esta persona y él me decía, es que antes de la Torá ya existía los diezmos, yo le decía, sí, estoy de acuerdo. Y también antes de la Torá existieron muchísimas cosas. Y yo le decía, por ejemplo, ¿tú guardas el kashrut? ¿Qué es el kashrut? Las leyes dietéticas bíblicas, las cuales separan los animales limpios de los animales inmundos. Y él dice, no. Y le digo, ¿por qué no lo guardas? Ah, porque eso sí está en la Torá. Y yo le dije, ¿tú no sabías que los animales inmundos y los animales limpios ya están antes de la Torá? Y yo le expliqué Génesis 7.1 y le dije, le mostré bíblicamente cómo dice Génesis 7.1, Bereshit. Dijo luego Hashem a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Y cómo sabía Noah qué animales eran limpios y qué animales eran inmundos? Sencillo. Iba caminando y de repente veía a un, ¿cómo le llaman en Guerrero? Un cuche, revolcado en el cieno, y decía, no, ¿será acaso limpio? Y decía, no creo que sea limpio. Entonces seguía su camino y nada más agarraba una parejita de esos animales inmundos y 7 parejas de animales limpios. Entonces yo le decía, mira, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero de alguna u otra manera estamos llamados todos nosotros a una cosa, a adoptar la verdad del Eterno. Entonces yo le decía, así como tú crees, yo creí. Así como tú defiendes, yo defendí. Así como tú piensas, yo pensaba. Así es que no te sientas tan mal, yo también estuve en muchas de esas situaciones. Y los mismos argumentos que tú me pones, pues qué te digo, ya me lo sé. Entonces, lo importante no es tanto ganar el argumento. Lo importante es que tanto los que creen como los que no creen tenemos una obligación: defender la verdad. Así de simple. Porque detrás de la verdad, ¿quién está? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y estaba platicando con mi primo y su esposa el día de hoy y les decía, es curioso cómo es que nosotros quitáramos la Torá de la Biblia. Torá significa literalmente instrucción, ¿verdad? Si quitáramos todo lo que al español lo traducen como ley, y eso es algo muy curioso, porque cuando el Eterno nos toma y nos enseña las cosas del Espíritu, yo me acuerdo que había un argumento que yo siempre utilizaba para la gente que no creía. Y yo le decía, ¿tú no crees acerca de que el Eterno puede sanar? Y me decían, no, pues arráncale ese pedazo. ¿Tú no crees que el Eterno puede hacer esto? No, pues arráncale ese otro pedazo. Y yo me la pasaba utilizando ese argumento, diciéndole a todo el mundo, arráncale los pedazos. Y ahora
pues necesariamente tengo que utilizar el mismo argumento. Les decía yo, Teilim 1:1, ¿se acuerdan? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la Torah, en la ley de Hashem, está su delicia. Y en su Torah medita de día y de noche. Entonces decir, ahora arráncale ese pedazo. Y arráncale, y arráncale, y arráncale. ¿Y cómo nos quedaría nuestra Biblia? Yo creo que el problema no es primordialmente con la gente que no entiende. Y eso es algo que siempre he enseñado y es algo que nos tiene que quedar bien claros. Para la gente que es instruida a la forma en como lo es, tenemos que tener el suficiente amor como para seguirlos dejando conforme a sus líderes, a sus pastores o a sus rabinos les sigan enseñando. No nos metamos en trabajos que solamente les corresponden al Ruach HaKodesh. ¿Sí estamos de acuerdo? No nos metamos. Si hay gente de las congregaciones en las cuales vienen y te preguntan, ese ya es otro cantar. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 16. Estad siempre preparado para presentar defensa ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Como quien dice, al que te pida, dale. Pero al que no te pida, mis amados hermanos, no es problema de la gente. Entiendan una cosa, el hecho de que lo hagan así o que lo hagan de la forma en como lo entienden, no es problema de los congregantes. ¿Sí está claro eso? No es problema. Es como cuando un general en batalla está su soldado y le dice, ve y mata a aquella persona, y va y lo mata, tal vez injustamente o tal vez incorrectamente, pero el que tiene la culpa no es aquel que fue y mató, sino fue aquel que dio la orden. Entonces no es la culpa para los congregantes, siempre es la culpa para ¿quiénes? Para aquellos que de alguna u otra manera están embestidos con una autoridad, y esa autoridad viene del Eterno. ¿Y los demás? Baruch Hashem. Si les han enseñado que hagan lo otro, Baruch Hashem. ¿Sí estamos de acuerdo? No hay ningún problema. No es ningún problema. Y nosotros no tenemos que hacer la labor precisamente que le corresponde al Ruach HaKodesh. Les voy a leer Hechos 5:34, nada más escuche. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. En el griego utiliza una palabra que ilustra muchísimo, porque es nomos didascalos, es una unión precisamente de la palabra nomos, que sería la correspondiente de Torah, y didascalos, que significa literalmente maestro, que vendría a ser didascalos en el griego, y la palabra rabino en el hebreo, sería la misma. Dice, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió en número como de 400 hombres. Fíjense, un hombre antes de Mashiach que se llamaba Teudas. Se juntó 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos el pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Vamos a orar al Eterno. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.